Hoy es una alegría para nosotros recibir una querida de la casa, como habíamos anunciado por email. Alicia tiene muchísimos años a este café filosófico, yo no sabía absolutamente nada de ella, no sabía a qué se dedicaba, y luego, mucho tiempo después lo supe, y nos alegra muchísimo tenerla aquí para poder hablar sobre astronomía. Alicia Cruzado es doctora en astronomía y docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, y es decana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata. La idea es hacer una charla accesible para todos. Yo lo ignoro casi todo sobre el tema, así que creo que eso me ubica en un buen lugar, por lo menos para el que teme no comprender, y por ahí los que ya tienen conocimientos avanzados, espero que puedan también aprovechar de alguna manera el encuentro. A mí me gustaría empezar muy rápidamente contando algo de lo que me enteré viendo un video de YouTube, que es cómo surgió el interés de Alicia por la astronomía. Y me parece linda la historia para comenzar, y es que siendo muy chiquitita, antes de ir a la escuela primaria, estaba mirando el cielo con su madre y le preguntó qué es lo que estudia el cielo y las estrellas, y la madre le dijo la astronomía, y ella dijo, muy chiquitita, cuando sea grande quiero estudiar eso. Y así fue. Así que con gran sacrificio al principio, yendo y viniendo desde la capital a La Plata, porque es en La Plata donde se ha estudiado la carrera, es que siguió esta profesión, y es un gusto tenerte aquí. Así que vamos a empezar por el comienzo. Yo te voy a dar el micrófono y te pido que lo tengas muy cerquita de la boca, y yo hablo fuerte porque se me puede entender. Te lo doy a vos únicamente. Hablo fuerte. Bueno, como estamos filmando, porque queremos que esto quede, entonces, bueno, vamos a hablar por el micrófono, aunque estamos también con micrófonos más cercanos. Quería empezar por el comienzo, pero no solo por el comienzo de esta charla, sino por el comienzo del universo, que es un comienzo más importante que el de esta humilde charla. Y quería entonces empezar preguntándote cómo ha sido el comienzo del universo, si es que hubo un comienzo, porque no sé si hay consenso respecto a que el universo haya tenido un comienzo, y cómo fue ese comienzo, si fue de tiempo y espacio, o qué cosa fue, o qué pudo haber sido. Bueno, podemos decir que la teoría aceptada en este momento es la conocida teoría del Big Bang. Lo cual no quiere decir que sea la correcta, porque sabemos que las teorías científicas, digamos, evolucionan porque, o sea, continuamente hay que comparar con las observaciones, las predicciones de la teoría, y al hacer eso, digamos, si las observaciones coinciden con las predicciones de la teoría, uno dice que valida la teoría. En caso contrario, uno la falsea, ¿no? O sea, las teorías científicas nunca se comprueban, porque para comprobarlas uno debería hacer infinitas experiencias. ¿Cómo? Capaz que no es necesario. ¿Es necesario? No, para los que están atrás. Sí, bueno. Bueno, decía que las teorías científicas, no solo en astronomía y en física, ¿no? En cualquier disciplina, las teorías científicas no se comprueban, porque eso implicaría hacer infinitas experiencias o infinitas observaciones y validarla para cada caso. Uno lo que hace es hacer observaciones. Si las observaciones concuerdan, uno dice, bueno, sigue siendo válida la teoría, se sigue manteniendo en pie, y en caso de que uno observe algo que no concuerde con las predicciones de la teoría, en ese caso se dice que se falsea la teoría. Lo cual no quiere decir, en ese caso, que la teoría haya que abandonarla totalmente, porque puede ser que simplemente sea una teoría incompleta. Ahora, hay teorías que tienen más y menos evidencia. ¿Esta tiene mucha o poca? Hasta ahora, todas las pruebas a las que se le ha sometido han validado la teoría, podemos decir. O sea, todas las predicciones que se han hecho han podido ser observadas. ¿Podrías decir alguna de esas evidencias de que hubo un Big Bang, un comienzo del universo? Bueno, la primera observación, que en realidad
realidad fue la que sugirió esta teoría fue la velocidad de alejamiento de las galaxias, ¿no? Cuando allá por 1920, por ahí, cuando empezaron a observar galaxias lejanas, lo que vieron es que mientras más lejos estaban, a mayor velocidad se alejaban de nosotros. Como que todo se alejaba de nosotros, ¿no? En realidad todo se aleja de todo, porque nosotros no somos el centro. Un universo en expansión sería, este sería el movimiento. Exactamente. Entonces ahí, bueno, justamente se asumió que el universo se estaba expandiendo. Por supuesto que después, cuando se desarrolló la teoría, o sea, desarrollar una teoría en física o en astronomía, implicaba hacer una serie de, a partir de ciertas hipótesis, digamos, escribir un montón de ecuaciones, ¿no? Aplicando las leyes físicas conocidas, usando la matemática, a partir de lo cual después se pueden obtener resultados. Entonces, una de las predicciones que hacía esta teoría era, por ejemplo, la radiación cósmica de fondo, que es una radiación muy homogénea que uno puede observar en el cielo en todas las direcciones, ¿no? Eso es como una reliquia que ha quedado de los comienzos del universo. Bueno, por supuesto que en astronomía muchas predicciones no pueden observarse inmediatamente porque requieren cierta tecnología que por ahí en el momento no se tiene. ¿Y si hubo un Big Bang? ¿Qué había antes? Nació, se supone que en el Big Bang nació el tiempo, no solo nació este universo que se expande, sino que nació el espacio y el tiempo. Yo soy una absoluta ignorante, así que corregime la pregunta si no la formulo bien. Se supone que también... Según, en el momento, según Newton, ¿sí? Newton asumió que había un tiempo y un espacio absolutos, ¿no? Cuando apareció... Perdón, ahí ya no entendí. Que había un espacio y un tiempo independientes de la materia que hubiera en el universo e independientes del observador. Ahora sí entendí. Cuando apareció Einstein con la teoría de la relatividad, primero, tenemos que dejar de lado esto de un tiempo y un espacio absolutos. Además de que ya no se habla de tiempo y espacio, sino que se habla del espacio-tiempo, porque las dos cosas están, o sea, no son independientes una de la otra. Y lo que ocurre con la teoría de la relatividad es que, por ejemplo, dos observadores pueden observar dos eventos con un intervalo de tiempo diferente según la velocidad relativa que tenga un observador con respecto al otro. O sea, los intervalos de tiempo dependen entre dos eventos, dependen del observador, ¿no? O sea que ahí se está hablando de un tiempo relativo, no de que no existe la verdad y que todo es relativo en general. No, porque es una de las deformaciones más habituales de la ciencia es creer que Einstein era un posmoderno, que decía que nada es más verdadero que otra cosa, y no tiene nada que ver con eso la teoría de la relatividad, no era una teoría epistemológica de la relatividad. Pero bueno, lo más importante es que el espacio y el tiempo, o el espacio-tiempo en la teoría de la relatividad, no son independientes de la materia. O sea, la materia, por ejemplo, para ser bien gráfica, según Newton, por ejemplo, un cuerpo en las cercanías de la Tierra es atraído por el campo gravitatorio de la Tierra, porque hay una fuerza a distancia, que actúa a distancia entre los dos cuerpos. Según Einstein, la Tierra deforma el espacio-tiempo en el cual se encuentra, y por eso los cuerpos caen hacia la Tierra.
De la misma manera, cerca de un objeto masivo, el tiempo, digamos, si estamos cerca de un cuerpo muy masivo, el tiempo, digamos, que corre de otra manera, ¿no? El tiempo se dilata. ¿Y cómo sería esta idea que está muy presente en la ciencia ficción y también en los programas de divulgación científica, según la cual, si uno estuviera en otra parte del universo, el tiempo podría transcurrir de otra manera y después cuando uno vuelve tendría, no sé, otra edad que la que tendría si hubiera permanecido en la Tierra? ¿Eso es así o es ciencia ficción? Siempre que uno viaje a velocidades comparables a la velocidad de la luz, eso es así. O sea, si uno hace un viaje interestelar saliendo de la Tierra, va a una estrella con una velocidad cercana a la de la luz, a lo mejor para uno pasó 2 meses y cuando volvió a la Tierra pasaron años. Eso es tan contraintuitivo. Bueno, esa es la cuestión. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que, o sea, si uno realmente quiere hacer ciencia, sobre todo física o astronomía, uno se tiene que olvidar un poco del sentido común, porque... Pero entonces uno termina en la astrología. No, hay que ser razonable. Bueno, pero después digamos, vamos a ir a ese tema. Sí. O sea, nosotros somos seres biológicos que hemos evolucionado hasta lo que somos, adaptándonos a vivir en una tierra como esta tierra, alumbrados por una estrella como es nuestro Sol, ¿no? Entonces, todos nosotros, nuestros sentidos y nuestro sentido común se han adaptado al mundo en el que vivimos. Para darte un ejemplo, el Sol, casi todas las estrellas emiten radiación electromagnética en muchas frecuencias, ¿no? Y esto no se descubrió hace tanto, allá también por el 1900 y pico. O sea, la luz que vemos, lo que llamamos luz visible, es radiación electromagnética, ¿sí? Pero radiación electromagnética en un determinado rango de frecuencias. Nuestro ojo percibe cada frecuencia como un color diferente. Entonces, a cierta radiación electromagnética de alta frecuencia la ve como violeta y a otra de menor frecuencia la ve como roja. Ahora, hay radiación electromagnética con frecuencia más alta que la violeta y con frecuencia más baja que la roja, que es la luz infrarroja y más allá, o la luz ultravioleta, que nuestro ojo no percibe. Antes no se sabía que existía. Es como estar adentro de un tren y creer que el tren de al lado se está moviendo. Bueno, pero realidad... ¿por qué nuestro ojo solo percibe ese rango de frecuencia y no las otras? Claro. Porque la mayor parte de la radiación electromagnética que emite el Sol está en ese rango. Entonces nuestro ojo se ha desarrollado adaptado a este mundo. Entonces, por supuesto que antes a nadie se le ocurría que hubiera luz que no se ve. Bueno, ahora, volver atrás en el tiempo, ¿se puede? Eso es una especulación, pero, o sea, incomprobable por ahora. Digamos que sin ninguna evidencia. Sin ninguna evidencia. Lo que se puede hacer es esto que te digo, sí, que es como viajar al futuro. Eso sería. Sí, está, pero no para atrás. No. Vamos además a plantear cómo, mucho antes de que se supiera que muy probablemente hubo un comienzo del universo, se pensaba que el universo era eterno, había otra... Perdón, ¿puedo completar lo que estaba diciendo? Que te quería decir esto, porque esto surgió de esto de usar el sentido común y de que muchas cosas que predicen, ya sea la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, son contraintuitivas. Bueno, nosotros tenemos un sentido común adaptado a vivir acá y adaptado a vivir a bajas velocidades, porque casi todo lo que nos rodea en la vida cotidiana, o sea, nada se mueve a velocidades cercanas a la de la luz. Y además, en un mundo macroscópico, por lo tanto, las cosas que predice la mecánica cuántica que se aplican al mundo microscópico, o sea, no tendríamos que esperar que nuestro sentido común nos las dicte, ¿no? Bien, bien.
Ahora, hay otras hipótesis, no sé si cuentan con alguna evidencia, de que hay distintos universos, se llaman multiversos. ¿Qué hay de eso? Es un verso. Es un verso. Es un verso que habría Digamos. Es una especulación. Esa es una especulación que no podemos decir que no exista. Es incomprobable. Porque no habría conexión entre nuestro universo y los otros. Entonces es incomprobable. Bien, bien. ¿Qué chances hay de que haya vida inteligente fuera de la Tierra? Hay distintos programas de investigación, o por lo menos yo conozco uno. Stephen Hawking trabajó en eso, y hay algunas ideas interesantes, tales como que si hubiera vida en otros planetas tendría que tener rasgos similares a las de este planeta. Por un lado porque la materia del universo es una sola, por otro lado porque deberían tener agua, por otro lado porque si debieran escalar montañas deberían tener piernas, y si fueran presas o predadores tendrían los ojos adelante como tienen los predadores, o al costado como tienen las presas. O sea, habría rasgos comunes. Empiezo por la primera parte de la pregunta. ¿Hay posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra? Teniendo en cuenta que es casi un milagro que exista vida inteligente, porque hubo también una serie de circunstancias, hasta donde sé, muy azarosas, tales como que si los dinosaurios hubieran seguido viviendo, probablemente nunca hubiera existido el ser humano porque se lo hubieran comido o algo así. Y entonces hubo una serie de contingencias, no solo de cosas previsibles por el Big Bang y la aparición de la vida, que hicieron que surgiera la vida inteligente. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que exista vida inteligente existiendo un universo tan, pero tan grande y diverso? O sea, hay muchos cálculos por ahí, multiplicando una serie de factores para calcular, o sea, cuántos planetas podrían albergar vida en el universo, teniendo en cuenta varias cosas, pero, digamos, todo es muy especulativo. Pero bueno, obviamente, si uno piensa en la inmensidad del universo, la cantidad de estrellas que hay y la cantidad de planetas que puede haber girando alrededor de las estrellas, uno piensa que es muy posible que haya vida inteligente. En lo que yo no estaría tan de acuerdo es que fuera muy parecido a nosotros. O sea, en lo que sí, digamos, casi todos se acuerdan es que debería ser un tipo de vida basado en el carbono, como es acá, porque lo que sí se sabe es que la composición química del universo es en todos lados igual, ¿no? O sea, el número es 90% hidrógeno, 8% helio y lo demás de otros elementos más pesados. Entonces, por las características del átomo de carbono, que es capaz de formar estructuras complejas, uno supone que en otros lugares del universo la vida se debe basar también en el carbono, como acá. Ahora, como vos decías, la cantidad de eventos azarosos que hicieron que nosotros nos veamos como nos vemos hace medio improbable que sean como nosotros. Además, bueno, obviamente hubieran crecido bajo la luz de una estrella diferente a la nuestra y un montón de cosas, ¿no? O sea, es muy probable que haya. Lo que no es probable es que se hayan contactado con nosotros. Y que tengamos hombrecillos verdes que vinieron a esta charla. Eso es bastante improbable. Ahora, ¿cómo se expandió la vida entre los planetas? Una idea que anda circulando por ahí es que que había agua congelada. ¿Cómo se llaman los pedazos de planeta? Meteoritos. Los meteoritos que iban de un planeta al otro llevando agua congelada. Esa puede ser una forma en que se expandió. Lo que pasa es que hay, bueno, los meteoritos en general son o fragmentos de asteroides o fragmentos de cometas que de alguna manera andan vagando por ahí, son como, digamos, los escombros de la formación del sistema solar, y en algún momento, bueno, quedan atrapados en el campo gravitatorio de la Tierra y caen a la Tierra, ¿no? Entonces, eso que vos decís se basa, es una especulación que se basa en el hecho de que en algunos meteoritos se han encontrado moléculas orgánicas. Entonces de ahí se especula que, bueno,
el origen de la vida en la Tierra puede haber sido eso. Es como un pájaro que va de una isla a la otra y se contagia la vida en la Tierra misma. Igual tiene que estar las condiciones dadas en el planeta donde chocara el meteorito para que después se desarrolle, ¿no? Un lugar donde leí que podrían estar dadas estas condiciones, no para vida inteligente, sino para algún tipo de vida subacuática, es alguna de las lunas de Júpiter o de Saturno, que podrían tener por debajo del agua, incluso en algún programa de divulgación que pueden ver en YouTube, hay imágenes de animales subacuáticos que podría haber por debajo de una superficie congelada. ¿Qué hay de cierto en eso? Digamos, justamente, siempre suponiendo que la vida se basa en el carbono, como acá en la Tierra, que es la única que conocemos, uno lo que busca para suponer que puede haber algún tipo de vida, aunque sea microorganismos, es que haya algún compuesto de carbono y que haya agua, porque se supone que los átomos de carbono, o sea, reaccionaron estando disueltos en agua. Entonces, si uno encuentra esas cosas, dice, bueno, probablemente haya algún microorganismo, porque eso de la vida inteligente en el sistema solar se ha descartado totalmente ya. Es probable, todavía no hay nada, ninguna evidencia de que haya. En el sistema solar. Sí. En el sistema solar. Bien, bien. Pero digamos que el agua sería una de estas condiciones. Lo que leí por allí es que podría ocurrir que el nitrógeno fuera una de estas materias primas, con lo cual sería una química totalmente diferente y habría que pensar en otras cosas. Sí, pero como te digo, o sea, lo que uno en realidad uno supone porque que la vida se desarrolló como acá, porque digamos es la única vida que conoce, no tiene otra para comparar. Acá sí lo que sabemos es que cualquier organismo vivo, o sea, se ha desarrollado a partir del carbono, de estructuras complejas que ha formado el carbono. Que si uno analiza la tabla periódica de los elementos, digamos, de los elementos más abundantes en el universo, el que más fácilmente reacciona con otros átomos de carbono o con átomos de otros elementos, justamente es el carbono. Y no tendríamos por qué pensar a priori que en otras partes del universo sería distinto. Tampoco lo descartamos, puede ser. Bien. ¿Qué son los ovnis? Objetos voladores no identificados. O sea, no son naves extraterrestres. Bueno, como decimos recién, es muy probable que haya vida en el universo. Y vida inteligente puede ser. La cuestión es que, digamos, depende de tantos factores, porque la vida puede haber nacido en muchos lugares del universo, lo cual no quiere decir que se haya desarrollado hasta una vida inteligente, empezando por ahí. Y que se haya desarrollado hasta una vida inteligente tampoco quiere decir que hayan tenido tiempo de desarrollar una tecnología. Porque, digamos, si uno se quiere comunicar con extraterrestres, tiene que haber desarrollado tecnología, o mandando una nave espacial o a través de señales, mandando radiación electromagnética. Y eso depende de un montón de cosas, ¿no? O sea, por empezar, no puede ser alrededor de cualquier estrella, porque hay estas estrellas muy masivas, por ejemplo, viven muy poco y no daría tiempo a la vida a desarrollarse. Tenemos que pensar que en nuestra Tierra, o sea, hay indicios de que hace 3.500 millones de años ya había microorganismos y nos ha tomado todo este tiempo hasta evolucionar hasta lo que somos, y tecnología como para mandar señales a otros planetas hace 100 años, 150 años, no más que eso. Entonces, que haya pasado eso en nuestro planeta y que coincidan en tiempo con nosotros, además, eso es lo que no es tan probable, ¿no? Además de poder
podría ser, por ejemplo, o sea, que es más probable que intenten comunicarse con nosotros enviando señales que enviando naves espaciales, porque eso realmente requiere una tecnología, requiere viajes espaciales muy largos, durante los cuales los seres que vinieran tienen que poder sobrevivir, hablamos de miles de años, ¿no? Pero bueno, además lo concreto es que, por ejemplo, en el observatorio muchas veces nos llaman por teléfono para decirnos que vieron una luz en el cielo, ¿no? Si nos llaman enseguida y nosotros podemos ver, siempre la explicación es o es un fenómeno atmosférico, o es el planeta Venus que está muy bajo en el horizonte, se ve muy grande, muy luminoso. Y ustedes calman a la gente que claro, responden como... igual no nos creen en general, no, es un plato volador, no dicen. O qué sé yo, un satélite artificial también podría ser, eso también podría ser. Ahora, cuando no logramos explicarlo con algo así, bueno, podemos decir, bueno, no sabemos qué es. Yo me acuerdo cuando venía en tus cafés que vos siempre hablabas de la navaja de Occam. Bueno, eso también se usa en ciencia. O sea, vamos a explicar la teoría, claro. La teoría más simple que ajusta todos los datos es la que se toma como verdadera. Entonces, habiendo explicaciones tan simples para luces que se pueden ver en el cielo, ¿por qué una cosa tan estrambótica como que es una nave espacial? Voy a meter mi bocadillo porque es un concepto filosófico que se aplica a la vida cotidiana también. Si el hijo no vuelve tarde a la noche, ¿qué es lo más probable? ¿Que lo asesinaron? Es un principio que sirve para pensar en términos estadísticos en la vida cotidiana. Lo más probable es que se retrasó, que dijo que iba a llegar tarde pero uno lo olvidó, o que no avisa que llega tarde. Y eso ayuda a pensar. Y significa, entre distintas hipótesis que puedan explicar un fenómeno, privilegiar la más sencilla. No porque siempre la explicación sea la más sencilla, sino porque lo más probable es que la explicación sea la más sencilla. Y eso se usa para la vida cotidiana y también se usa en ciencia. Un buen científico tiene que usar este principio que se llama de parsimonia o de la navaja de Occam. Tal cual. Además de que no hay ninguna evidencia de ninguna nave espacial. Porque además fue un medieval que decía, Occam, no multiplicar los entes innecesariamente. No multiplicar los entes innecesariamente es no urdir hipótesis innecesarias que no hacen más que embarrar la cancha y no explicar. Pero como nuestro pensamiento tiene una propensión muy grande a imaginar otros mundos y distintas cosas, muchas veces eso perturba el pensamiento porque termina siendo más imaginativo que adecuado a lo que es. Pero bueno, además ahora estamos muy acostumbrados a escuchar esto de que alguien vio un ovni, pero si eso no estuviera tan instalado, lo que a nadie se le ocurriría decir una luz en el cielo, pensar que es una nave extraterrestre. Es una cosa muy loca, rodeada de pelos. Bueno, otra pregunta vinculada con estos temas es si influyen los planetas, las estrellas, en el carácter y en la vida de las personas. Es decir, si algo de lo que dice la astrología es o no cierto. Yo lo que voy a pedir, como cuando hablamos de estos temas, en general sube la temperatura emocional de quien pudiere discrepar con lo que decimos, que contengan sus emociones hasta el momento de las preguntas, que no se enojen. Esto es filosofía, escuchar en silencio, hablar a alguien no implica estar de acuerdo, así que pido que reine la paz y que después en la parte de las preguntas, con mucho gusto, y es el momento para hacerlo además, el que tenga dudas, el que tenga objeciones, está muy bueno que si estamos en un café filosófico pueda plantearlas, pero ahora no, esperemos a la parte del eso. ¿Influyen los planetas, las estrellas en el carácter de las personas? ¿De qué habla la astrología? ¿El cielo del que habla la astrología es el cielo del que hablan los astrónomos? ¿Sí o no? Bueno, primero, a ver, expliquemos, hagamos la definición entre astronomía y astrología, ¿no? O sea, son palabras que se parecen mucho y entonces muchas veces la gente las confunde. Astronomía es la ciencia que estudia los astros
aplicando el método científico, estudia las posiciones, los movimientos, la estructura física de los astros, también incluye el nacimiento del universo. En cambio, la astrología es una disciplina que asume que según la posición de ciertos astros del sistema solar, como son el Sol y la Luna y los planetas, según la posición de esos astros en el cielo, o sea, según esos astros se vean, según en qué región del cielo aparezcan proyectados en el momento en que la persona nació, será su carácter y su destino. O sea, lo que suponen es, por ejemplo, que si el Sol se veía proyectado en la constelación de Aries en el momento en que uno nació, bueno, uno es de Aries y eso implica una serie de cosas. Bueno, primero me gustaría contar, si me permitís, me voy a extender un poquito en este tema. Me gustaría explicar primero qué son las constelaciones. Bueno, más o menos uno intuitivamente sabe que las constelaciones son grupos de estrellas que alguien alguna vez digamos, las visualizó como formando cierta figura en el cielo. O sea, esto de agrupar las estrellas según la figura que aparentemente formen, o sea, lo han hecho todas las culturas porque nos sirve para orientarnos en el cielo. A nosotros mismos nos sirve para orientarnos. Ahora, cada cultura tuvo sus propias constelaciones, porque cada uno ve la figura que se le ocurre. O sea, uno agrupa algunas y ve que ahí hay un guerrero, otro las hubiera agrupado de otra manera y hubiera visto otra figura con esas mismas estrellas. Por supuesto, siempre como nosotros heredamos la mayoría de las constelaciones de los griegos, las figuras que se ven responden a cosas que se veían en esa época. O sea, no hay una constelación que sea el avión. Nadie vio un avión porque no existían los aviones, obviamente. Ahora, obviamente es a criterio del observador lo que se vea. O sea, cualquiera puede ver cualquier cosa. Las estrellas que forman que aparentemente forman en el cielo una determinada figura, uno por ahí las ve muy juntitas en el cielo, pero en realidad están a enormes distancias unas de otras. O sea, las estrellas que forman una constelación no forman un sistema físico, no están unidas gravitatoriamente. Además de la distancia a la que se encuentran, digamos, en el cielo, está el asunto de la distancia a la que están de nosotros. O sea, digamos, una ilusión óptica, que todos los astros se encuentran como pegados en el interior de una esfera que llamamos esfera celeste, todos a la misma distancia de nosotros, porque el ojo humano, después de cierta distancia, no es capaz de distinguir profundidades. Entonces nos parece que están todas a la misma distancia. O sea, las estrellas que forman una constelación no forman un sistema físico, pueden estar a muchas distancias unas de otras. Además de eso, obviamente, depende desde donde se mire. Nosotros mirando desde la Tierra, porque eso es una cosa en 3 dimensiones, mirando desde la Tierra podemos ver que forman cierta figura, mirando desde otro lado se ve otra cosa. Y además de eso, claro, las estrellas se mueven unas con respecto a las otras. Lo que pasa es que están tan lejos de nosotros que para nosotros darnos cuenta de que las estrellas se mueven unas con respecto a las otras tienen que pasar muchos años. O sea, no alcanza una vida humana. Si uno compara la forma de las constelaciones hace 2000 años con la forma que tienen ahora, uno va a ver que se han deformado. O sea, esa figura aparente que forman las estrellas se va dibujando con el tiempo, porque las estrellas se mueven. Y las que maneja la astrología hoy,
son probablemente, siguiendo tu razonamiento, las que eran propias de otra época. 3.000 años. O sea, las configuraciones ya no son las mismas, de pronto aparece un planeta... No tan diferentes porque no se mueven tanto en 2.000 años, pero sí se mueven, están como deformadas. Porque además, algo que conviene recordar es que el comienzo de la astronomía fue la astrología. Tal cual, nacieron juntas. Nacieron claro. juntas y la filosofía también estaba por ahí. Los primeros astrónomos también eran filósofos, Pitágoras y los filósofos presocráticos empezaron preguntándose qué era el principio de todo. Para uno era el aire, para el otro era la tierra, y recién creo que hasta el siglo XVIII, XIX fueron más o menos juntas, y ahí la física se separa y empiezan a ser disciplinas separadas sin haberse divorciado del todo. Entonces, si tenemos en cuenta que la astrología fue la prehistoria de la astronomía, cuando no se sabía todo lo que se sabe ahora, se pensó en el cielo muy congruentemente con el pensamiento mágico y religioso que predominaba en esa época, en relación justamente a lo que suele ocurrir en las religiones, si es que hay una influencia o habría una influencia de los dioses o del cielo en general hacia lo que ocurre en la tierra. Y lo propio de estos primeros filósofos presocráticos es que por primera vez se trataron de explicar los fenómenos de la naturaleza desde cuestiones físicas, no religiosas. Ese fue el comienzo de la filosofía y ese fue el comienzo de la astronomía. Por eso son dos disciplinas tan vinculadas. Es la primera vez que el ser humano dijo, no, esto lo tenemos que explicar por razones extrínsecas a que porque lo quieren los dioses, porque los dioses nos han castigado. Ahora, pareciera que la astrología es una especie de resabio por el tipo de mecanismo, digamos, ya no es un dios que te dice que vas a hacer de tal o cual manera, pero sí que habría una influencia en el carácter. Yo traje algunas citas vinculadas con filósofos hablando de la astrología o científicos. Voltaire decía: la superstición es a la religión lo que la astrología es a la astronomía, la hija loca de una madre cuerda. Lo que pasa es que es al revés, en realidad lo primero fue la astronomía, y creo que una de las razones por las que sin evidencia mucha gente cree en la astrología es meramente porque se considera que lo que es antiguo es más verdadero, cuando en realidad estamos llenos de ideas antiguas. Se creía poder ver el futuro en las entrañas de los animales antes, y hoy sabemos que nada tienen que ver. Entonces, por un lado, me da la sensación de que es una herencia de todo eso. Carl Sagan decía: la fuerza gravitatoria que le hace el obstetra a un recién nacido es tan intensa como la de Marte o Venus. Y también el mayor logro de la ciencia, y en particular de la astronomía, es el haber descubierto que todo el universo se rige por las mismas leyes y está hecho con los mismos elementos químicos que los encontrados en la Tierra. La caída de una hoja, el movimiento de los planetas y el de las galaxias están recogidos por una única ley. El hidrógeno del Sol, la limonita de Marte o el anhídrido carbónico de Venus son idénticos a los encontrados aquí. Así que, ¿por qué el amoníaco de Júpiter puede influir en nuestro carácter y el que tenemos guardado en el armario de la cocina no? Y lo último, la astrología se basa en opiniones y en creencias más que en evidencias. Es consecuencia del pensamiento mitológico de las primeras culturas. Es consecuencia de una forma de ver el mundo, de una cosmología completamente diferente a la real, que es lo que trataba de explicar recién y explicaba muy bien Alicia. Resulta edificante repasar la historia de la astronomía, pues en ella encontraremos las razones por las cuales la astrología es indefendible. Un argumento que a menudo se usa para defender la astrología es: pero la luna influye en las mareas. Pero espera, ¿me permitís que redondee lo que puede ser? Redondear, tratándose de una astrónoma, pero que las partes de arriba y la de abajo esté un poco achatadas. Bueno, o sea, entiendo todo, además de que, digamos, ahora la Unión Astronómica Internacional lo que hizo fue dividir la esfera celeste en 88 regiones bien delimitadas. Cada una de esas es una constelación, pero a la constelación esa pertenecen no solo las estrellas que se ven a simple vista, que son con las que se armaron esas figuras aparentes, sino muchas otras que no vemos, que no vemos a simple vista, pero que podemos ver con un telescopio. Incluso en una región del cielo puede haber una estrella que vemos con un telescopio y no a simple vista porque es poco brillante y está más cerca de nosotros que esas
que conformaron esa figura, ¿no? Entonces, por supuesto que entonces si uno cuando nace tiene el Sol en Géminis, por ejemplo, y en Géminis alguien quiso ver en esa constelación dos gemelos y por eso se le atribuye a la persona una personalidad dual o de personalidad dual. Porque en ese momento veían gemelos, pero después ya no hubo más porque el cielo fue cambiando. Sí, o por ahí todavía no pasó tanto tiempo para que si uno con esfuerzo lo podría ver, pero otra cultura que nosotros, o sea, cada uno ve lo que quiere en el cielo, o sea, no tiene ningún sentido. Pero además de eso, digamos, o sea, sabemos que el Sol además de rotar sobre su eje, que la Tierra, además de rotar sobre su eje, se traslada alrededor del Sol. Aunque para nosotros, acá en la Tierra, aparentemente, en vez de rotar la Tierra sobre su eje, todo el cielo da vueltas alrededor nuestro, y en vez de trasladarnos alrededor del Sol, pareciera que el Sol se traslada alrededor nuestro. Y en ese trasladarse alrededor nuestro, el Sol a lo largo del año se va proyectando contra ese fondo que llamamos fondo de estrellas fijas, porque están tan lejos que aparentemente no se mueve, sobre diferentes constelaciones. No sobre cualquiera, porque el Sol se mueve en una franja en el cielo, que es lo que llamamos zodíaco, y por eso el Sol se proyecta a lo largo del año en alguna de esas constelaciones del zodíaco. Ahora, la cuestión es que, para hacértelo breve, porque yo creo que me estás corriendo, la cuestión es que cuando se inició todo esto, cuando alguien dividió el zodíaco en los 12 signos y de 12 zonas a las que le llamó signos y le dio el nombre de la constelación que entraba en esa zona, el 21 de marzo, por ejemplo, que es el día del equinoccio, empieza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur, el Sol se proyectaba en la constelación de Aries. O sea, el equinoccio es el punto por donde pasa el Sol cuando pasa del hemisferio sur al norte, ¿no? Y es la intersección de la órbita de la Tierra con el Ecuador. Ahora, como además de la rotación y de la traslación existe lo que llamamos movimiento de precesión de la Tierra, o sea, la Tierra mientras rota, no rota con el eje perpendicular a la órbita, hace esto. O sea, se mueve como un trompo. Entonces, se mueve el eje y se mueve obviamente el ecuador. Entonces, ese punto de intersección entre la órbita y el ecuador se mueve también y aparece proyectado en diferentes constelaciones con el tiempo. O sea, toda la vuelta esa del trompo la da la Tierra en 26.000 años. Pero en 2.000 años lo que ha pasado es que ahora, el 21 de marzo, el Sol ya no se encuentra en la constelación de Aries, sino que se encuentra en la constelación de Piscis. Entonces, si uno le atribuyera alguna cosa al hecho de que el Sol se encuentre proyectado sobre alguna constelación, bueno, ahora tendríamos que cambiar de signo. Y volviendo a mi pregunta de la Luna, porque esa es una de los argumentos que esgrimen quienes creen en la astrología, que si la Luna influye en las mareas, ¿por qué no va a influir en el carácter de las personas? No tiene nada que ver. O sea, una cosa es el carácter y otra cosa son las aguas de los océanos de la Tierra. Encima hay, o sea, las mareas dependen de un montón de cosas, ¿no? Pero también tienen las aguas, tienen que tener esa libertad de moverse. De hecho, depende de la, podríamos decir, de la atracción diferencial de la gravedad del Sol y de la Luna, porque también dependen del Sol en diferentes zonas de la Tierra, pero también dependen de las formas de las costas, de las corrientes marinas. Por eso hay en algunos lugares las mareas, o sea, la diferencia entre la baja mar y la pleamar es de muchos metros y en algunas es de muy pocos, pero eso no tiene nada que ver con... Una de las razones que hace que mucha gente, y vamos a terminar ahora con el tema de la astrología, vamos a seguir a otro tema para el final de la charla, es que se confunde, por un lado, asociación de ideas con una relación causal. Si aquellos antiguos creyeron ver las constelaciones con una determinada forma, ejemplo de toro en Tauro, pongamos por caso, se hace una asociación de ideas entre lo que nos sugiere un toro como atributo de carácter y se empieza a buscar
esos rasgos de carácter. Eso en psicología tiene un nombre que es el sesgo confirmatorio. Si yo tengo una idea previa con la que busco identificarme en algún determinado contexto, la busco y probablemente la encuentre. Y cuando no la encuentro me lo olvido por un fenómeno de la memoria que justamente descarta aquello que no coincide con nuestras ideas previas, y cuando coincide, entonces lo recuerdo. Y cuando veo una persona de Escorpio que tiene carácter podrido, lo recuerdo porque se dice que los de Escorpio tenemos un carácter podrido y un deseo sexual desenfrenado. Y cuando veo una persona de Escorpio que no tiene un deseo sexual desenfrenado, lo olvido porque no tengo esa idea previa sobre las cosas, y así es como los supuestamente de Escorpio somos discriminados, porque cuando te preguntan de qué signo sos, enseguida ponen mala cara, porque se supone que es el signo con carácter más podrido, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que me gustaría ir a otras dos preguntas que tienen que ver con pseudociencias y astronomía, y es el uso tan lábil que hay de dos conceptos. Uno es energía, que es el concepto quizás más popular de la pseudociencia. Pseudociencia es toda disciplina que aspira a ser científica, aunque no lo declare, incluso aunque lo niegue, meramente porque entra en el terreno de la ciencia sin querer someterse al método científico. Entonces, una de esas palabras es energía. Todo es energía, y sabemos en filosofía que cuando un concepto pierde su diferencia específica, ya no menciona nada, porque lo es todo y no es nada. Ese es uno. Y otro es que a partir de la popularización de la película El Secreto, que tomó, yo tampoco la vi, pero digamos que hubo mucha cháchara a partir de eso, se tomaron declaraciones de físicos y se las recortó. Los mismos físicos dijeron que sus declaraciones fueron tergiversadas, y se terminó queriendo transponer el campo de la física cuántica, que es algo muy chiquitito, a la psicología humana, cuando nunca hubo estudios que mostraran que uno puede crear toda la realidad que vive, que es lo que en general dice la película El Secreto, que coincide además mucho con la filosofía del self-made man, del hombre que se hace a sí mismo, que está como en la base de la filosofía, si ustedes quieren, norteamericana, del inmigrante que puede hacerse a sí mismo y hacer que su vida dependa de su propio esfuerzo. ¿Qué dice la física cuántica? Dice algo sobre que uno pueda crear la propia realidad. ¿Y qué pasa con este otro concepto resbaladizo que es el de energía? Bueno, ambas cosas son, o sea, tienen definiciones bien concretas en la ciencia. O sea, empezando por el concepto de energía, tiene, que no importa, no lo voy a dar acá, pero tiene una definición muy concreta en física, y no es, digamos, algo, ni es una sustancia que tengan los objetos, ¿no? O sea, en física, casi toda la ciencia, lo que uno hace es tratar de encontrar ciertos parámetros, que pueden ser multiplicación de varios, que bajo ciertas condiciones se mantengan constantes, porque eso hace que facilita la resolución de los problemas. Entonces, la ciencia es fantástico, es una cantidad que, bueno, en principio la energía total se conserva, por ejemplo, la conservación de energía, o la energía mecánica, que es la suma de dos tipos de energía, potencial y cinética, se conserva si pasa tal cosa, si actúan cierto tipo de fuerza. Entonces, lo que permite eso es, en la ciencia, es, en vez de partir directamente, por ejemplo, si estamos en la mecánica clásica, de las leyes de Newton, partimos como unos pasos adelante. Entonces nos permite solucionar las cosas más fáciles. Ahora, como te digo, tiene una definición bien precisa. Está bien que uno en la vida cotidiana, digamos, no se puede tomar la libertad de, por ejemplo, decir hoy estoy con energía, digamos, todos entienden lo que uno quiere decir. Pero de ahí a hablar de energía en cualquier contexto. Todo tiene que ver con claro. Todo está relacionado porque todo es energía. No te rías, te estoy hablando. O sea, yo le preguntaría a la persona cuando habla así, o sea, que me explique qué quiere decir, porque si no, o sea, ¿cómo hace uno para refutar algo que
no sabe de qué se trata, ¿no? O sea, le preguntaría a la persona a qué se refiere. Un ejemplo, no se enojen por favor, si hay algún junguiano en la sala, no se enoje. Un ejemplo es lo que dice Jung, que si está un pajarito cantando por fuera de mi ventana, eso está sincronizado con algún otro evento del mundo, porque hay una energía y un inconsciente colectivo, etcétera, etcétera. Está la idea de que como todo está interconectado, entonces cualquier cosa puede estar interconectada con cualquier otra. Y eso me parece que surge de confundir el hecho de que por ahí el universo está hecho de leyes comunes y de materiales comunes, pero eso no significa que si yo levanto el dedo acá, Mauricio Macri en este momento va a tener alguna consecuencia importante o pequeña o mínima, digamos. No se entera que estamos acá reunidos y no va a tener ningún tipo de consecuencia, y hay cosas que no están relacionadas puntualmente con otras. Sin embargo, a medida que los conceptos empiezan a ser más laxos y significan todo, yo puedo decir cualquier cosa, cualquier disparate, en base a un concepto que todo lo significa. Porque sí, yo fui un día a una charla de un científico y dijo que energía es que todo está relacionado. Entonces, lo que hacemos en filosofía es tratar de volver los conceptos bastante más concretos, porque no podemos ni mantener una buena conversación si no sabemos qué entendemos por los conceptos centrales a los que nos estamos refiriendo, ni tampoco podemos referir al mundo y decir de qué estamos hablando. La otra pregunta, una de las grandes malinterpretaciones de esa película fue que lo que querían decir esos físicos cuánticos es que nosotros podemos crear la realidad meramente por voluntad. ¿Eso dice la física cuántica? No, la física cuántica es una rama de la física que se aplica, digamos, al mundo microscópico, a las partículas subatómicas, ¿sí? Así como la relatividad se aplica, digamos, es una teoría que abarca la de Newton para bajas velocidades, es aplicable a altas velocidades, a velocidades comparables a la velocidad de la luz. Y con la cuántica pasa lo mismo, es una rama de la física que estudia el mundo microscópico y no se puede, digamos, trasladar eso a otro campo, digamos, no tiene ningún sentido extrapolar eso, ningún sentido. Además, la mecánica cuántica no tiene nada de especulativo, más allá de que hay postulados que son contraintuitivos, contradicen el sentido común. Pero vuelvo a decir, nuestro sentido común no está acostumbrado al mundo microscópico, entonces obviamente es contraintuitivo, pero es una rama de la física que está comprobadísima o validadísima, sobre todo en los avances tecnológicos. Quizás surja este hábito de traspolar un campo a otro, de la vanidad que supone creer que porque podemos, nuevamente lo digo, asociar ideas, estamos con eso probando una relación causal en el mundo. No me canso de repetirlo en este café filosófico, asociar ideas no es conocer. Yo puedo pensar en el unicornio, puedo pensar que la razón por la que ustedes están aquí es porque yo me puse este collar rojo, pero que yo lo piense y lo asocie con que ella tiene algo rojo, no es la causa de que ustedes estén aquí hoy. Asociar ideas no es descubrir relaciones causales. Entonces, el mero hecho de que alguien diga, sí, la física cuántica descubrió tal cosa, y es que no sé qué cosa crea, porque deben haber escuchado como de oídas y mal, como si escuchara yo que no entiendo de física cuántica, escucharon algo que resuena parecido, entonces muy rápidamente se traslada a otro campo. En realidad, si alguien tuviera esa hipótesis, si es que nosotros llevamos el tipo de vida que deseamos llevar y que creamos y que el azar no interviene y que si nacimos pobres o ricos, lindos o feos, con una genética o con otra, eso no importa. Quien tuviera esa hipótesis, porque como vemos la ciencia también ha encontrado evidencia de cosas que no son intuitivas, lo que tiene que hacer es lo que se llama un estudio controlado. Significa que va a tener que controlar distintas variables y va a tener que ver si una persona con tales y cuales condiciones, habiendo nacido pobre en este país, hablando este idioma y con esta genética, etcétera, etcétera, puede lograr lo que se propone en la vida y hacer lo que dice la película El Secreto que puede hacer cualquier ser humano, que es crear completamente su propia realidad. Puede hacer un estudio controlado, no es que no pueda, lo que no puede hacer es meramente transponer un campo a otro alegremente, y esto es sumamente popular. Si ustedes
postean algo en las redes sociales sobre esto, es muy probable, lo hago cotidianamente, es muy probable que alguien se enoje, que te trate de ignorante, que te diga que un físico que ganó el premio Nobel también lo dijo, etcétera, etcétera. Lo cual tampoco está eximido. Alguien que puede haber ganado un premio Nobel puede decir disparates, y hay uno además en particular que dijo bastantes disparates y que es popular por eso, ahora voy a tratar de acordarme el nombre. Pero bueno, saliendo del campo de las pseudociencias, sí me interesa ya en un terreno de diálogo con la filosofía, pensar que la ciencia en general, y eso también se asocia con lo que nos ocurre en nuestra vida personal, nos inflige ciertas heridas narcisistas. La filosofía y la ciencia, diría. Yo hice una especie de listita acá y después me gustaría, si podés, brevemente comentarlo. No somos el centro de nuestro círculo de relaciones, los demás también tienen derechos. Esta es una idea que, aunque no la dijo así, le podríamos atribuir a Aristóteles. Cuando Aristóteles hace su ética y clasifica las virtudes, de alguna manera está buscando que nosotros en sociedad nos comportemos de modo tal que no seamos el centro del mundo. Y crecer supone recibir esa herida en el ego, si ustedes quieren, de que no somos como el niño caprichoso que lo quiere todo, que hay otras personas, y crecer es descentralizarse, de alguna manera. También tiene que ver con la tribu. Sabemos de muchísimas culturas que se han creído las más importantes del mundo. De hecho, los griegos llamaban bárbaros a los que no eran griegos porque les sonaba que su idioma era como sonaba así, ¿no? Como estúpidos, digamos. Esta idea de que el pueblo alemán es el mejor, o el judío antes era el pueblo elegido, estas ideas están presentes en muchísimas culturas, y es la idea de que el propio club de fútbol, la propia tribu, meramente porque uno nació allí o porque uno nació en el barrio River, es superior, y saber que eso no es así es otra herida, digamos, narcisista. Otra más, uno podría atribuirse el Epicteto, ¿no? Los estoicos creían que había que ser ciudadano del mundo y que no había ningún pueblo que meramente por existir fuera superior a otro. Cómo viven es otra historia. Después, bueno, la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Copérnico, eso ya no, muchos lo dicen, infligió una gran herida narcisista. La Tierra no era el centro del universo. Es más, por aquella época empezaron a circular un montón de frases filosóficas del tipo el universo no tiene un centro. No me la puedo acordar exactamente, pero había una de Giordano Bruno, de por el Renacimiento. Empezó a aparecer esta idea de que el centro podía estar en todas partes, que no había un solo centro, ¿no? Entonces, bueno, esta es una idea. Yo diría que hay un par más, por lo menos que se me ocurren, seguramente hay más, y se la voy a atribuir a Daniel Kahneman, que me perdonen los que quieran atribuírsela a Freud, yo se la voy a atribuir al premio Nobel Daniel Kahneman, la idea de que la conciencia, de que aquello de lo que somos conscientes es la punta del iceberg, y que la mayor parte de los móviles y de las motivaciones de nuestras conductas no son conscientes. Y lo bueno que podemos hacer es tratar de conocer esos mecanismos para que nuestras decisiones sean lo más informadas posibles. Y la última, muy importante, la de Darwin. La cultura ocupa los últimos segundos de la cultura humana. Todos nosotros también somos animales y compartimos mucho con los animales. Esta es la herida narcisista de Darwin, que todavía muchos no logran asimilar y creen que somos totalmente distintos a los animales y que la cultura ha marcado una decisión radical. Y si bien, por supuesto que la cultura marca un montón de cosas que no son iguales entre los animales y entre nosotros, hay una continuidad, y todavía en todo el debate feminista, por mencionar un campo en el que me estoy moviendo, no acepta esto, que somos animales y que podemos tener muchas influencias. Entonces, se me ocurría que también en el diálogo filosofía y astronomía hay una cosa de descentralización, ¿no? Uno se siente además muy chiquitito cuando mira el cielo y piensa todas las cosas que hay, que no somos ni el centro del universo ni el centro de nada. Entonces, de alguna manera fue un proceso de descentramiento el del conocimiento, y no está mal que así sea. No sé qué pensás. Pensaba recién cuando hablaban de Copérnico que desde Ptolomeo a Copérnico pasaron 1500 años en que prácticamente la astronomía estuvo estancada porque no se podía salir de la idea de que la Tierra era el centro del universo. Es más, o sea, mucha gente murió en la hoguera por proponer una cosa diferente. O como vos decías recién, Giordano Bruno, lo que se animó a decir, y por eso fue quemado en la hoguera, él declaró
la unidad de la tierra y de los cielos, porque hasta ese momento se creía que había como un mundo sublunar, que le decían, y el mundo de las estrellas que era perfecto y divino, ¿no? Y él propuso que las estrellas eran otros soles, solo que estaban muy lejos, que eran de la misma naturaleza. Bueno, por eso se murió quemado en la hoguera. O sea, nos costó mucho salir de la idea de que somos el centro del universo. Hoy te echan de Google por decir algo así o te borran del Facebook, que es mucho más inofensivo. Sí, tal cual. Pobre Giordano Bruno. Pobre Giordano Bruno. Bueno, yo tengo las últimas preguntas y vamos a abrir ahora para los que quieran formular sus propias preguntas. ¿El final del sol va a implicar el final de la vida humana? Yo me enteré no hace tanto y tuve como varios días de tristeza de que la Tierra va a desaparecer. Sí, pero yo no lo sabía. En miles de millones de años. No, ya sabía que no me iba a tocar en la próxima ¿Cuándo va a década. ser así un evento catastrófico que de un día para otro se va a acabar? Pero es seguro, la Tierra va a desaparecer seguro. No, lo que no es seguro es que la Tierra desaparezca, va a desaparecer la vida en la Tierra. O sea, el Sol se va a convertir en una gigante roja, va a aumentar mucho su volumen y la cantidad de radiación que emita, y eso mucho antes incluso de que se convierta en gigante roja, va a ser tanto más la energía que emita que va a aumentar mucho la temperatura en la Tierra. O sea, ahora ya nos estamos preocupando por 2 grados que puede aumentar la temperatura promedio de la Tierra. Imagínate si aumenta a 50 grados, o sea, se acaba toda la vida. Por supuesto que sí, no se acaba ahí cuando se convierte en gigante roja, sí. Lo que no concuerdan los cálculos en sí, cuando aumente tanto del tamaño del Sol y se convierte en gigante roja, si además de engullir a Mercurio y a Venus va a alcanzar a engullir la Tierra. Porque hay otras variables que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, a lo mejor en ese proceso la Tierra se aleja un poco del Sol porque el Sol va a perder mucha masa y eso origina lo que se llama el viento solar, que ahora es un poquito, todas las estrellas tienen vientos. Entonces es el flujo de partículas que ejercen fuerza y que pueden empujar a la Tierra más lejos de lo que está. Capaz que no le engulle, pero va a ser un cascote. Ahora, por ahí. este café filosófico tiene que tener un final feliz. Los seres humanos se van a haber ido a otro lugar, esa es una posibilidad. Y lo que pasa es que, o sea, me parece que hay que ver cómo termina la Tierra, ¿no? Pero si nosotros ahora nos cuesta tanto tratar de que la temperatura global no suba a 2 grados porque va a producir catástrofes, ¿cómo? O sea, lo difícil que será adaptar las condiciones en otro planeta, que seguramente no vamos a encontrar uno con las condiciones que tiene la Tierra. Otro planeta idéntico, iluminado por una estrella idéntica al Sol, con la temperatura promedio que tiene el Sol, igual no vamos a encontrar. O sea que la adaptación al otro planeta va a ser más difícil que adaptarse a los cambios que van a ser graduales en un principio acá. Además hay que ver cómo evoluciona el ser humano. Así como evolucionamos hasta esta vida inteligente, hay que ver cómo seguimos evolucionando. ¿Cómo seguimos? Bien. ¿Qué es la partícula de Dios? Si lo puedes explicar sencillo, muy rápido y en 30 segundos sin repetir y sin soplar. Es una partícula elemental, una de hace no tanto se creía que las partículas elementales, o sea, que no se podían dividir más, eran los neutrones, los protones y los electrones. Ahora se sabe que los neutrones y los protones están formados por otras partículas más elementales, y también sabemos que hay una serie de partículas que se crean y se destruyen. Bueno, todo eso lo predice lo que se llama el modelo estándar, que es la teoría científica que describe las partículas elementales que forman toda la estructura de la materia y todas las interacciones que pueden ocurrir entre Ahora, ellas. perdón, eso suena muy complicado para el que no sabe nada de física. ¿Cómo están tratando de reproducir el origen del universo de alguna manera? Digamos que tiene que ver con la evolución del universo, porque
digamos, esta partícula de Dios, que en realidad se llama bosón de Higgs. Higgs es el que la predijo, el que dijo tiene que haber esto, y después se la fue a buscar y se la encontró. Lo que se supone es que en los principios del universo había lo que se llama, bueno, ya es muy complicado, un campo de Higgs con partículas de Higgs. Son las, o sea, la importancia de esta partícula y por lo cual se hizo tanto juicio cuando se la descubrió, es que es la partícula que les confiere masa a todas las otras. Se supone que en un principio ninguna partícula tenía masa, era masa cero y velocidad igual a la de Ahora, ¿es una evidencia a favor del Big Bang o no tiene nada que ver? No directamente. Digamos, hay 4 pilares que sostienen la teoría del Big Bang, pero todo suma, porque esto vendría a explicar algo que pasó muy cerquita del comienzo del universo, que fue cuando las partículas adquirieron masa. O sea, sí, para mí. Bueno, dale. Pregunta, yo quería esta primera parte, traje un texto de humor para el final de la parte del debate, pero quería terminar esta primera parte con una frase muy conocida de Kant, que de alguna manera resume lo que es la astronomía y lo que es la filosofía, y resume también la disposición que podemos tener todos hacia el conocimiento, que es la del asombro, que es justamente la de la sorpresa. Kant decía, lo voy a decir tal como lo decía Kant: 2 cosas colman mi alma de asombro, porque saben que hoy el concepto de alma no tiene ningún sustento científico, pero lo voy a decir como lo decía Kant. 2 cosas colman mi alma de asombro: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Juntaba justamente las ciencias que tienen que ver con todo lo no humano, entre comillas, con la ética, con la política, y creo que es una buena síntesis también de los dominios del conocimiento. Y Kant todavía vivió esa época en donde podían estar aunados. Él sabía mucho de física, sabía mucho de filosofía, después ya los caminos se bifurcaron. Bueno, les cuento cuáles son las pautas de esta parte de las preguntas y del debate. Les pido que levanten la mano los que quieran hacer alguna pregunta, que sea una pregunta y no 2 o 3, porque somos bastantes por suerte. Me encanta que seamos bastantes, tenía mis dudas respecto al tema de hoy. Pedimos que en lo posible que nos superen los 3 minutos, así todos pueden participar. Privilegiamos al que todavía no habló sobre el que pide por segunda o tercera vez, pero le damos curso a su solicitud, y pedimos cordialidad en el disenso. Eso es muy importante para nosotros. Así que sí, adelante, por favor. Y que hablen muy fuerte, si no yo les alcanzo el micrófono. La pregunta es sobre el principio. La observación es que el universo va ganando en velocidad a medida que se aleja de algún centro donde comenzó el Big Bang. O sea, al tener un centro que... No hay un centro. No, eso quería entender. ¿Hay un centro o no hay un centro? Siempre hay un centro. ¿De qué se aleja entonces? Sí. Todo se aleja de todo. Para tener, digamos, para poder visualizar esa idea, en general se hace la comparación con lo que ocurre con un pan que uno pone en el horno. Pero uno dice, un pan con pasas de uva. Entonces, con levadura. Entonces, a medida que se va inflando, todo se aleja de todo. Vos no podés decir de qué punto se aleja. Okay. Todas las pasas de uva, si vos la ves, todas se alejan de todas. Con lo cual la idea de que hubo un centro desde el cual se produce esa liberación de energía increíble, magnífica, que comienza todo, no es como uno lo piensa en el sentido común, ¿no? No, en realidad, hoy lo que estábamos hablando con Gerardo, digamos, la teoría llamada del Big Bang explica lo que pasó con el universo desde una fracción infinitésima de un segundo hasta ahora. Lo que pasó en el comienzo todavía no se puede explicar porque no está la teoría desarrollada. Entonces no tenemos manera de explicar todavía lo que pasó en el comienzo. Pero lo que se observa, porque eso se observa, es que todo se aleja de todo. Y no importa dónde estemos parados en el universo, observamos que todo se aleja de nosotros. Pero no depende del punto de observación. Todo se aleja de todo, porque en realidad
también a veces se hace para tratar de visualizar esto, se compara con la imagen de un globo inflándose. Imagínate un globo donde hay cosas, figuras pegadas. Uno lo infla y que en realidad eso es una imagen, digamos que se ajusta bastante a lo que te iba a decir, que en realidad lo que se está expandiendo es el espacio-tiempo y las cosas con él, ¿no? Sí, mi pregunta es relacionada, vos hiciste dos menciones laterales del calentamiento global. Yo soy biólogo, no entiendo nada, ha sido sumamente fructífero escucharla. Mis dudas son las siguientes. Si uno mira nuestra existencia como humanos en la Tierra y la compara con el tiempo que se formó el universo, digo, justamente nosotros en estos minutos venimos a calentar la Tierra. ¿Qué es el sistema abierto? Quiero ver tu perspectiva sobre ese tema. No entendí bien la pregunta. ¿Qué viene en el calentamiento global? Pero Sí, creo, primero, a ver, eso es un tema de la meteorología. Okay. Los astrónomos de la atmósfera para arriba. Pero de todas maneras, como en mi facultad, justamente hace 5 años empezó la tercera carrera, que es meteorología, he tenido la oportunidad de hablar con algunos meteorólogos y sí, es un hecho, el calentamiento global es un hecho. Pero la causa. Es así. La causa, lee la pregunta del mito. En un principio, digamos, hace unos años, cuando todavía no estaba desarrollada no estaban desarrolladas muchas teorías, no se estaba seguro de que la causa fuera la acción del ser humano, porque no hay, digamos, tantas observaciones, tantas mediciones de temperatura y tan bien distribuidas a lo largo del planeta, y no son tan antiguas como para comparar con otras épocas, y a lo mejor esto que está pasando ahora, esta subida de ahora, ya ha pasado. O sea, y por ahí, claro, la temperatura sube y baja, ¿sí?, según cierto periodo, y no tiene que ver con la actividad humana. Bueno, ¿Y hoy? Tiene que ver con la actividad humana. Eso dicen los meteorólogos. Ya no se puede decir lo que se decía antes, que No. no tenemos mediciones, que puede subir y bajar, ahora ya hay Más allá de que puede haber evidencia de que ciclos sí. más largos, que obviamente no tenemos datos de hace, qué sé yo, tendremos datos de hace 50, 60 años. ¿Y la solución cuál es? Que haya un acuerdo de los países que más contaminan Sí. la atmósfera para Que de reducir hecho los las hay. emisiones. Exactamente, los hay, pero por ejemplo Estados Unidos no lo firmó y es uno de los países que más contamina. Y por eso está tan atado a la política, porque no quieren invertir plata en tratar de reducir las emisiones. Sería un poco explicado sencillo eso el impacto que tiene también Lo que yo entiendo es que, bueno, o sea, para no contaminar, digamos, hay que tomar ciertas medidas que por ahí son antieconómicas. Bien. Sí, por favor. Sí, respecto a la búsqueda de vida extraterrestre, dice que hay científicos que están de acuerdo y otros que se oponen. Yo tengo mi opinión. En la búsqueda, Sí, ¿cuál es la tuya? digamos, hay una cosa que es fácil y no cuesta nada, que es enviar señales, por ejemplo, de radio, y esperar que alguno las reciba, y de eso se viene haciendo hace mucho, Hay porque quienes no están de acuerdo con eso. eso no cuesta nada. Digamos, yo no sé si estaría tan de acuerdo, ¿no?, en invertir y como para hacer viajes interestelares, que igual está muy lejos eso. Yo no invertiría en eso, porque en la Tierra tenemos tantas necesidades como para gastar en eso. Pero, digamos, enviar señales es algo que no cuesta y, bueno, es una posibilidad. Pero hay quienes hablan de un posible peligro de eso, no de contactarnos con vida extraterrestre. Y uno no sabe qué puede encontrar. Y hay quienes están en desacuerdo. Sí, hay gente que dice que si alguien nos contestara, si fuera capaz de decodificar las señales que nosotros enviamos y pudiera contactarnos, sería una civilización más avanzada que la nuestra, con lo cual nosotros seríamos Esclavos. descartables. No sabemos, qué sé yo. Por ahí son buenos. Claro, por ahí son buenos, así tampoco si existe. Si son evolucionados, tiene que haber evolucionado la ética, si no... Bueno, hay que ver si existe una ética, si existe el concepto de maldad o bondad.
qué sé yo. ¿Y cómo puede haber puede una ser, cultura? sí, totalmente. Bueno, es que esos son planteos filosóficos. ¿Cómo puede haber una cultura ampliamente desarrollada sin cooperación? Si el ser humano logró lo que ha logrado es porque ha logrado cooperar como ningún otro animal ha logrado cooperar en la Tierra. También hemos cooperado para hacer un genocidio, pero esa es la otra parte. Son formas, varios. pero están las dos. Nunca se cooperó para el bien tanto como el ser humano. No hay ningún otro animal que haya cooperado tanto. Cooperan pero en menor escala. Entonces, si uno piensa en una civilización más avanzada, me parece que necesariamente para haber logrado la tecnología, no sé si serán necesariamente personas que no sometan a otros, pero me parece que alguna forma de cooperación tiene que haber surgido, no sé, entra dentro del terreno especulativo, sí. Yo quería hacer una pregunta que justamente iba a terminar en la palabra cooperación. Por lo que yo entiendo, todo lo que hemos aprendido es a través de la observación de la energía electromagnética que viene, porque ahí nos dimos cuenta que químicamente todo el universo es igual, etcétera, etcétera. O sea, que la manera de avanzar más rápido para entender lo que pasó es observarlo mejor. Tengo entendido que mandaron el Hubble a Estados Unidos, con eso se avanzó mucho porque se puede ver mejor lo que antes no se podía ver y demás. Desde ese punto de vista de la colaboración, ¿puede ser de que haya muchos países que estén haciendo lo mismo y no se colaboren? ¿Cómo es a nivel mundial la colaboración de la información que se conoce, los nuevos descubrimientos? Sí, China, Rusia. Para aclararte, justamente hasta más o menos en 1910, la astronomía era solo astronomía de posición, porque no había surgido lo que se llama espectroscopía, que es lo que nos permite analizar la radiación o la luz que viene de los astros. Y no se sabía, incluso un filósofo, Augusto Comte, un poco antes de que apareciera esto del análisis de la luz de los astros, dijo: nunca vamos a saber de qué están hechas las estrellas, porque nunca va a poder nadie. Bueno, ahora sabemos la temperatura, la composición química, todo gracias al análisis de la luz. Exactamente. Y aclarándote del Hubble es un telescopio que está en órbita alrededor de la Tierra, porque lo importante de eso es que, o sea, la atmósfera es como un obstáculo para la luz que viene de los astros, por eso se lo saca afuera de la atmósfera. Y en astronomía, por lo menos, no, yo creo que en ninguna ciencia, o sea, no hay fronteras, todos los científicos están conectados con todos, uno continuamente lee los trabajos que han hecho, ¿no? Otros se hacen congresos internacionales donde van científicos de todas las nacionalidades, obviamente se comparten los trabajos. Además, la única manera de avanzar en ciencia es basándose en los trabajos que hicieron otros. Si no, es imposible. Me olvidé de preguntarte si es cierto que el ser humano nunca llegó a la luna y que todo fue armado por Hollywood. Es una de las teorías conspirativas. ¿Alguien quería preguntar sobre eso? Bien. Llegó a la luna. Conocen todos la teoría conspirativa, que nunca llegó a la luna y que es un armado de Hollywood. Pero eso, vos sabés, porque tengo que decirlo con vergüenza, una vez en una reunión de consejo directivo en la facultad. Perdón, no se escucha. La parte que me olvidé de decir, antipática, no hablen entre ustedes. Perdón, José, porque no se escucha, perdón. Sí. Una vez en una reunión de consejo directivo en la facultad, donde consejeros que son astrónomos y geofísicos, porque si no ahora tenemos un egresado meteorólogo, un geofísico dijo que él no creía que el hombre había llegado a la luna. Y lo argumentó y todo, o sea, no es simplemente de la gente que no tiene ningún conocimiento. Bueno, sí, el hombre llegó a la luna. Pruebas están, por ejemplo, las rocas lunares que se han traído o los espejos que pusieron en la superficie de la luna para hacer incidir ahí radiación y que vuelva, y de esa manera, calculando el tiempo, uno puede... Justamente se comprobó directamente que la luna se va alejando de la Tierra 2 o 3 centímetros por año. Fue a la luna el hombre. ¿Recuerdan lo de la navaja de Ockham, el principio de parsimonia? Más interesante que saber si el hombre fue a la luna o no, que hay muchas evidencias de que fue, es preguntarse por qué creemos en teorías conspirativas tales como que el hombre no fue a la luna. Y una de las razones es justamente porque nos resultan más interesantes y entretenidas las teorías complicadas que las más sencillas a las que se accede con el principio de parsimonia entre distintas interpretaciones. La más sencilla es la más evidente.
digamos, ¿no? Y bueno, esas son algunas. Sí, perdón, alguien que no haya preguntado todavía, si no vamos de nuevo. Sí, por favor. ¿En qué nos cambiaría la vida si el hombre no fue a la luna? Bueno, eso, digamos, la respuesta a eso es lo mismo que la respuesta a los que te dicen para qué sirve hacer astronomía, por ejemplo, o hacer cualquier ciencia básica. Te digo una frase que dijo Bernardo Husay, el premio Nobel de Medicina, dijo: no hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar. Seguro. O sea, para tener ciencia aplicada y desarrollo tecnológico hay que tener ciencia básica. Y uno nunca sabe de dónde, de qué investigación van a salir los conocimientos que van a resultar después en un desarrollo tecnológico. Si a mí me hubieras hecho la misma pregunta respecto a las matemáticas, te hubiera dicho: no cambia la vida de nadie. Estaríamos todavía en la caverna, creo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajé mucho tiempo con un físico que en algún momento decidió dedicarse a la biofísica y se puso a cursar alguna materia de biología y se puso a trabajar con un grupo de médicos en desarrollar un software para detectar tumores de mama en estadios muy tempranos, para lo cual tenía que irradiar a la persona con cierto tipo de partículas para poder saber si en el camino que atravesaban las partículas había un tumor. Tenía que estudiar, digamos, el camino justamente que hacían las partículas dentro del tejido, para el cual tenía que saber con qué rebotaba, para dónde rebotaba. Eso se llaman procesos de scattering, cómo las partículas van chocando con otras y van desviando su camino. Él me pedía bibliografía a mí, porque decía, los astrónomos fueron los primeros que estudiaron los procesos de scattering, para saber cuál es el caminito que hacían los fotones dentro de la estrella, para terminar nosotros observando lo que observamos. Nosotros que lo hicimos hace 100 años para estudiar lo que observamos, para aplicarlo al estudio de la luz que proviene de las estrellas. Bueno, él lo aplicó a la detección de cáncer de mama. Espectacular, creo que es un ejemplo buenísimo de cómo la ciencia es una empresa colectiva, es una empresa de cooperación, y todas las teorías conspirativas que dicen que las farmacéuticas están conspiradas para que los medicamentos... Es cierto que las farmacéuticas presionan, no es que no sea cierto, o sea, que las teorías conspirativas que pululan por ahí sean ciertas es algo distinto al hecho de que no existan en absoluto. Hay conspiraciones, el tema es poder identificar cuáles lo son y cuáles no. Sí, querías saber si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí. Sí, el Observatorio del Bosque, ¿está en funcionamiento? ¿Cuál observatorio? El Observatorio del Bosque, de La Plata. Sí, claro. A ver, ahí funciona la facultad ahora, es de Ciencias Astronómicas y Geofísica, donde también se estudia meteorología. Los telescopios que hay ahí, hay dos grandes telescopios. Uno se usa solo para hacer extensión, o sea, para llevar a los visitantes, y el otro se usa para hacer muy poquitos trabajos científicos, porque hay mucha contaminación lumínica, o sea, el cielo no da para hacer observaciones. La gente de Córdoba sí lo estaba utilizando, y la gente de La Plata también estaban con la nueva. Muy poca ciencia se hace con eso en realidad. Tenemos muy mal cielo. El de Córdoba está ubicado un poco más arriba, está ahí en las cumbres. Igual nosotros tenemos el estereotipo del astrónomo o astrónoma que investiga mirando en el telescopio. No es el caso de Alicia. Alicia prefiere leer papers y pensar a partir de eso. Igual, digo, por si le entusiasmamos a alguien que siga la carrera, no necesariamente van a tener que estar... Ya ni siquiera el astrónomo observacional está con el ojo en el telescopio. Está sentado en una sala de computadoras y ve la estrellita en una pantalla de computadora. ¡Ay, qué aburrido! Al telescopio lo dirige a la estrella que quiere observar con la computadora. O sea, te dediques a lo que te dediques, vas a mirar una computadora, nunca el cielo. Mirá vos. ¿Dormiste alguna vez mirando las estrellas, aparte del momento ese que tenías 5 años y estabas con tu papá? Dormí en el Amazonas, en la selva amazónica. ¿Mirando el cielo? 5 días. ¿Sí? Y durmiendo en una hamaca entre 2 árboles. Levanten la mano los que alguna vez durmieron meramente con el cielo de techo. Ah, no. Yo de muy chiquita nomás.
Muy poquitos, ¿no? Ah, sí, en el cielo sí. Al aire libre, digo, a la noche. Mirando el cielo. Es muy linda experiencia. Creo que es algo lindo de experimentar. Sí, no en Callao Corrientes, sino en algún lugar donde se vea la naturaleza. ¿Alguien que no haya preguntado, que me haya olvidado? Ahí hay una pregunta, pero alguien que haya preguntado. Sí, por favor. Bien fuerte, por favor. ¿En qué momento a lo largo de tu carrera un libro, una teoría, algo que hayas visto, te cambió la cabeza, te emocionó? Si es que hubo un momento así. Yo creo que cuando leí algo de cuántica, debe ser porque es tan constitutivo. Más fuerte, por favor. Sí, debe ser porque es tan constitutivo que... Cuando leyó algo de cuántica. Como una emoción. Eso sí. ¿Querías preguntar algo? Sí. Sí, la metafísica no tiene nada que decir sobre el infinito y sobre la eternidad. ¿A mí me preguntas? Sí, a mí me... Si la metafísica tiene algo para decir del infinito y de qué más? Y de la eternidad. Bueno, sí, desde los comienzos de la filosofía ha habido muchísima especulación sobre si el espacio es infinito o no. De hecho, me parece que primero lo que hubo fue especulación durante siglos y siglos y siglos. Lo que pasa es que hoy una metafísica seria tiene que ser una metafísica informada por la ciencia, no alguien que se pone a especular alegremente en su salón. Entonces, quizás Gerardo puede responder, si puede responder menos técnicamente que lo haría alguien en quien estoy pensando, si la metafísica se ocupa de estos temas. Yo lo máximo que puedo decir es que se sigue ocupando, pero está científicamente informada si es una metafísica seria. No es la metafísica ya de Aristóteles o de los que especulaban sin tener los instrumentos científicos que tenemos hoy. ¿Quieres agregar algo más? No, sí. Metafísica se define de diferente modo, depende de quién use la palabra. De hecho, el término se origina no a partir de Aristóteles, sino de personas luego de Aristóteles que llamaron así meramente porque se refirieron a los libros que escribió después de la física, y ahí viene la palabra metafísica, con lo cual ya de por sí el inicio de la palabra es bastante ambiguo, y actualmente hay personas que refieren por metafísica a el área de la filosofía que apunta a aquello que existe en la realidad, pero actualmente se considera, como dijo Rosana, que esto debe basarse en lo que dice la ciencia, y debe haber una cooperación de filósofos científicos para resolverlo, y hay otras personas que usan metafísica como lo contrario a ontología, donde llamarían ontología a lo que sería describir lo que existe en la realidad basado en la ciencia, y metafísica como la mera especulación sin basarse en la ciencia. Y en ese sentido, quienes toman este significado de metafísica tienen una actitud negativa hacia la metafísica porque lo que buscan es justamente que se haga ontología basada en la ciencia. En tal caso, un punto importante de inflexión en la historia del pensamiento y de la filosofía fue Kant. ¿Por qué Kant sentó las bases de la ciencia moderna? Porque Kant dijo, una cosa es pensar, que es lo que hace la metafísica, el mundo tiene o no un comienzo, Dios existe o no, el alma existe o no, esos fueron los 3 ejemplos de Kant, y otra cosa es conocer. No es lo mismo pensar que conocer. Yo puedo pensar en el unicornio, Kant decía yo puedo pensar que Dios existe, y de hecho él decía yo pienso que sí, porque tampoco la pasaría tan bien si decía que no, esa es mi teoría de los dioses filosóficos, pero bueno. Pero no puedo conocer a Dios, porque para conocer necesito una dimensión espacio-temporal, y cuando nosotros decimos Tauro es una constelación que tiene la forma de un toro y el toro es fuerte y los que nacieron en la constelación del toro, que como vimos no es el toro si uno la mira desde otro lugar, son personas fuertes y con el carácter del toro, está asociando ideas, está pensando. Kant le diría, vos podés pensar lo que quieras, que tenés el carácter del toro y lo que se te ocurra, pero eso no es conocer. Conocer es otra cosa. Kant lo dijo en la dimensión espacio-temporal. Hoy diríamos, tenés que tener un estudio controlado para decir que el carácter del toro tiene que ver con eso que los antiguos vieron y le encontraron forma de toro. O sea, tengamos claro, porque eso es algo que nos sirve cotidianamente. Una cosa es pensar y otra cosa es conocer. Y lo más barato, y hay un refrán bastante guarango que no lo voy a decir, que es que todo el mundo tiene una opinión como todo el mundo tiene un agujero ahí.
Y la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Adhesiones a creencias se basan en opiniones muchas veces, la mayoría de las veces, y Platón se encargó de que diferenciáramos la opinión, que es el escalón más bajo del conocimiento, de lo que es el conocimiento. Y hay una línea que parte de Platón y Aristóteles y los antiguos presocráticos que trata justamente de que podamos encontrar evidencias y racionalidad en aquello en lo que creemos. Entonces, volviendo al tema de la metafísica y a tu pregunta, si podemos diferenciar lo que es especulación de lo que es evidencia, lo que es pensar, diría Kant, de lo que es conocer, vamos bien. Si pretendemos hacer una metafísica en donde se junta todo y todo da igual y pensar y conocer son lo mismo, en ese caso estamos ante un chanta o ante una persona que no se actualizó en conocimientos, ¿no? O sea, no puede haber un camino de la filosofía separado de la ciencia. Lamentablemente es lo que ocurre mayoritariamente con casi toda la filosofía, y de alguna manera si no cerramos este espacio que tanto valoramos y que tiene ya tantos años, es porque no hay muchos espacios en la ciudad de Buenos Aires, diría que no hay ninguno, en donde la filosofía y la ciencia puedan marchar más bien juntas. Lo que abundan, porque está muy de moda, son filósofos que creen que nada es más verdadero que otra cosa, pero después cuando gana su equipo de fútbol favorito no dicen ganó el contrario, ¿no? O sea, rápidamente bajan a la realidad cuando bajan de su nube filosófica de fantasía, digamos. Entonces, para nosotros diferenciar, pensar de conocer de la ciencia es algo importante. Última pregunta y traje un texto para el final. Sí, por favor. ¿Cuáles son las observaciones en este momento del mundo, del planeta? Terminamos a las 3 de la mañana. ¿Cuáles son todos los observatorios? Los principales. Los principales. Los principales están en Chile, porque tiene los mejores cielos. ¡Wow! Y ahí, sí. Bueno, de hecho está el Gemini, que hasta ahora es... en realidad son dos telescopios gemelos, uno está en Chile y el otro está en Hawái. Aunque no sabía después sí. cuáles eran los otros. Está por el norte. No pertenecen todos a Chile, obviamente, son... ¿cómo se llama? No me sale la palabra, pero bueno, por ejemplo está está Europa metida ahí, o sea, lo que hace Chile es prestar el lugar con lo que hace y gana con eso tiempo de observación en el telescopio. Pero si los mejores cielos están ahí. Deberían aprovecharlo más turísticamente. Hay una montaña en la Argentina muy famosa donde van todos porque hay energía. Ah, sí. El Unitorco. Que vayan a Chile, que hay algo más concreto que bueno, energía. nosotros de hecho, el único observatorio donde realmente se puede hacer observaciones científicas acá en Argentina es el Casleo, que está en San Juan. A veces está de Chile. Claro, tal cual. Bueno, última pregunta y traje un textito para el final, sí. ¿Qué es el agujero negro? ¡Ay, el evento catastrófico! Si querés hablo del evento catastrófico y me quedé... No, a ver, para, digamos, sacarle un poco todo la mitología que hay alrededor de eso, todas las estrellas nacen, evolucionan y mueren. O sea, nacen a partir de la condensación de material interestelar. Se contraen hasta que alcanzan mucha temperatura y se desencadenan las reacciones termonucleares, ¿sí? Evolucionan, pasan por diferentes etapas. Las diferentes etapas por las que pasan depende de la masa inicial de la estrella, y después finalmente terminan, o sea, mueren como estrellas, ya no emiten la luz, ¿no?, que emiten las estrellas. Ahora, dependiendo de su masa, también terminan en enana blanca, estrella de neutrones o agujero negro. ¿En qué? Enana blanca, las estrellas menos masivas terminan su vida como enanas blancas. Enanas blancas. Se les llama así, bueno, no importa. Las de masa intermedia terminan como estrellas de neutrones y las más masivas terminan como agujeros negros. Son aquellas, hay tanta masa que en algún momento no hay nada que detenga la contracción. Entonces, el agujero negro en realidad se define como una región del espacio con determinada cantidad de masa, que no es que llene toda esa región, pero esa región se define así porque justamente de esa región no puede escapar nada, ni siquiera la luz. O sea, la aceleración de la gravedad es tan grande, ¿sí? La atracción. No,
Es una estrella, es la etapa final de las estrellas de gran masa. Después hay otros agujeros negros que son los supermasivos que están en los centros de las galaxias. Muy brevemente, ¿qué es el evento catastrófico del que proponías hablar? Por si saltaba, pero digamos los eventos catastróficos a los que yo me refiero. Justo para el final, ¿qué es el evento catastrófico? Yo que quería lo del final feliz. Mucha gente está preocupada por eso. El choque de un asteroide o de un meteorito contra la Tierra. Que se llama como la época de los dinosaurios. Hace 65 millones de años se supone que ocurrió una cosa como esta, un choque de un ¿Y hay alguna gran posibilidad? meteorito. Digamos, posible es tan poco probable que, digamos, en esto se tiene que basar en las estadísticas. Ocurrió unos 65 millones de años para que ocurra otro. O sea, ocurren con muy poca frecuencia. Sí ocurre que continuamente chocan con la Tierra objetos, pero son todos de muy pequeño tamaño, o sea que no entran en ningún peligro. Y además, bueno, el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua y las tierras están... O sea, los lugares densamente poblados son muy pequeños en comparación con la superficie total de la Tierra, así que lo más probable es que caiga en el mar o en una zona no poblada, a menos que sea grande como el telescopio que chocó, el meteorito que chocó con la Tierra hace 65 millones de años. Si cae un telescopio, hay una civilización más avanzada. Ahí no habrá dudas. Bienvenidos los telescopios si caen. Hay un libro de Dawkins, es parecido el apellido, que recomiendo para los que quieran leer algo que los inicie en la ciencia o regalarle a un adolescente. Un libro muy bonito que se llama Destejiendo el arco iris, de Richard Dawkins, un biólogo. Tiene un capítulo que escribió para su hija, para que ella viera qué cosa es adherir a algo basado en la evidencia. Es un libro muy fácil de leer y se llama Destejiendo el arco iris porque él discute con la idea de Keats, de un poema de Keats que dice que la ciencia le quita la magia al arco iris. Y Dawkins dice que no, que por el contrario, y como acabamos de escuchar en esta fantástica charla que dio Alicia, hay muchas cosas sorprendentes, mágicas si ustedes quieren, en el sentido de sorpresivas en la naturaleza, y en ningún modo podemos decir que la ciencia es aburrida, fría y que le quita al universo todo lo que tiene de maravilloso y admirable. Así que esa es la idea que dio lugar al título del libro de Dawkins, que recomendamos muy efusivamente. Por otro lado, también una idea que puede hacer separar lo que es mera creencia, mero pensamiento de la ciencia, es que la ciencia puede predecir. Nadie pudo predecir con la precisión que dio Halley, que le puso nombre al cometa, cada cuánta cantidad de años, 76, iba a aparecer ese cometa. Ningún astrólogo, ningún no científico pudo predecir con esa exactitud que sí pudo predecir un científico. Entonces, la parte predictiva es sumamente importante también para que uno pueda adherir o no a una creencia. Quiero agradecer muchísimo a Alicia porque ha estado fantástico este encuentro y quiero cerrarlo con un texto que habla sobre el horóscopo chino, porque hoy hablamos en chino, es como lo mismo, pero en China. Y voy a pronunciar algunas palabras subidas de tono porque si buscara un sinónimo ya no sería este texto, así que me disculparán porque soy una persona muy fina que no suele decir palabras de su vida cotidiana. Se llama El horóscopo chino de Joe López y dice así: después de los 35 años es difícil conseguir pareja. Después de los 35 todos hemos sufrido, hemos sido abandonados por personas que amábamos y hemos abandonado a personas que nos querían. No es fácil seguir adelante y no queremos equivocarnos. Después de los 35 queremos conocer a una persona con la cual nos enredemos lo antes posible. Pero conocer realmente a una persona te puede llevar 6 meses o quizás un año. Y nadie tiene tanto tiempo para perder. ¿Y cuál es la mejor forma de conocer a alguien sin perder el tiempo? Por supuesto, el horóscopo chino. La gente piensa que el que conoce tu signo realmente sabe algo de vos. En una cita romántica ella pregunta: ¿cuál es tu signo en el chino? Y vos le respondés: cabra. Ella pone cara de orto como si hubieras hecho un comentario acerca de su madre, pero vos no hiciste nada, solo estás ahí como un boludo. Lo único que hiciste fue abrir la boca y la volvés a abrir para tratar de salvar la situación. Cabra de fuego.
Ella te observa con la mirada más fría que el traste de un esquimal y exclama: perdóname, pero no tengo tiempo para perder. Vos no entendés nada, pero hay algo que sí está muy claro en tu mente. Esa noche no vas a coger. Seguramente el mes que viene, dentro de 15 días, pero con otra con ella no, y ni siquiera sabés muy bien por qué. Disculpame, le decís tratando de parecer natural, pero recién nos conocemos, no sabés nada de mí. Ella se mira el anillo que luce en su dedo anular por el signo del yin y el yang y responde: cabra de fuego, inseguros, egoístas, egocéntricos, personalidad artística, sentido del humor, pero con cierta tendencia a arruinar las relaciones románticas a largo plazo. Perdoname, pero no quiero perder el tiempo. Vos te haces el boludo y le decís: no hablemos de mí, hablemos de vos. Ella responde: tigre de papel glacé, inteligente, segura de sí misma, incondicional por los amigos, me cativa cuando me joden, y cuando me enamoro me entrego por completo a la relación, compatible con mono, rata y loro barranquero. Y cabra, le decís vos, seguramente habrá en tu vida un lugar para una cabra de fuego. Ella te mira como si te conociera de otra reencarnación y dice: la cabra y el tigre son enemigos naturales, yo sé cómo sigue esto, yo te persigo y vos corres, no chiquito, no quiero hacer el papel de boludo otra vez, ya tuve muy malas experiencias. El año pasado salí con un chancho de metal y la cosa fue muy mal, aunque entregamos unos lindos revolcones. Ella guarda el celular en la cartera en un inequívoco signo de me voy a la mierda. Vos tratás de sacar a flote una situación que está más hundida que el Titanic con un último comentario: yo también he sufrido, ¿sabes? El mes pasado salí con un caballo de tierra. ¿Y cómo te fue? Resultó ser una yegua de mierda. Ahora salgo solo con gatos. Te pago de algo de tierra, disculpa ella. De 100 pesos para abajo, todo lo que te pagaron. Ella se levanta y se va al restaurante chino de tu vida para siempre. Vos te acordás de aquella maldita frase del maestro Groucho Marx que dice: he pasado una noche estupenda, pero no ha sido hoy.